En el invierno de 1977, en un barrio humilde de Madrid, en Carabanchel, una casa corriente, modesta, de 4 plantas y paredes finas se convirtió en el epicentro de un fenómeno que desafió toda explicación lógica. No fue un hecho aislado ni pasajero. Durante 3 meses y con intensidad creciente, se sucedieron ruidos que sacudían los cimientos, agujeros que aparecían en las paredes como puñetazos invisibles, objetos que se movían sin contacto, luces que se apagaban y encendían solas, y voces que surgían del silencio grabado en cintas magnetofónicas. No hubo advertencia ni patrón claro, solo golpes secos, repetidos, profundos, como si algo bajo tierra estuviera golpeando con insistencia desesperada. Y en medio de todo ello, un joven de 16 años, callado, sereno, con la mirada fija en la pared, mientras el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Este no es un relato de terror, aunque lo podría parecer. Es un relato de lo inexplicable, de aquello que no se puede medir del todo, ni negar del todo, de lo que permanece, 30 años después, sin respuesta definitiva. La casa del número 73 de la calle del Toboso era un bloque de viviendas construido en los años 60, típico de la expansión urbana posfranquista. Hormigón armado, ventanas estrechas, escaleras angostas y pisos pequeños, aproximadamente unos 60 metros cuadrados. Se levantaba en pleno corazón de Carabanchel, un distrito marcado por la pobreza, la precariedad habitacional y una memoria histórica densa y sangrienta. Durante la Guerra Civil, aquella zona fue escenario de cruentos combates. Bajo los edificios permanecía una red oculta de trincheras, refugios subterráneos y pasadizos abandonados. Los vecinos lo sabían, lo contaban y casi lo sentían bajo los pies. En los años 70, mientras el barrio avanzaba hacia la modernización, comenzaron las obras de ampliación de la línea 5 del metro. Maquinaria pesada, perforaciones, vibraciones constantes. Durante un tiempo todo pareció tener una explicación. Pero a mediados de enero de 1977 los ruidos comenzaron y ya no encajaban con nada conocido. No eran los crujidos habituales de una construcción antigua, eran golpes secos, metálicos y rítmicos, como si un martillo pilón golpeara el hormigón desde el subsuelo. Se oían en toda la finca, aunque parecían concentrarse en el tercer piso. Al principio, se atribuyeron a las obras del metro. Sin embargo, cuando éstas se detuvieron un domingo y los golpes continuaron, incluso más fuertes y más persistentes, la sospecha se transformó en inquietud. Algo estaba ocurriendo dentro del edificio, o debajo de él, o quizá a través de él. El ayuntamiento, ante las quejas, envió peritos. La Gerencia Municipal de Urbanismo declaró que la estructura era segura. La Concejalía de Obras Públicas insistió en que el origen estaba en las excavaciones del metro, pero los vecinos no se conformaron. Protestaron, se manifestaron y algunos llegaron a dormir en la calle. Una pancarta ondeaba entre ellos: "Queremos viviendas habitables". Aquella consigna era una demanda social, pero también una advertencia. Algo en esa casa no era normal. Los primeros en vivirlo desde dentro fueron los inquilinos del tercer piso, Luis Antúnez y María Delgado, un matrimonio humilde de sexagenarios que años atrás había adoptado a un niño llamado Mauricio. Era un adolescente mulato, tranquilo y poco comunicativo, con una deficiencia psíquica diagnosticada y, al mismo tiempo, con una habilidad llamativa. Podía pasar toda una tarde jugando a las tragaperras
con una sola moneda de 25 pesetas, acertando siempre, deteniendo las máquinas con una precisión que muchos consideraban inquietante. Fue él quien presenció, casi sin reaccionar, cómo los golpes comenzaban a romper la normalidad de su casa. Pronto, los vecinos también se convirtieron en testigos directos. No eran investigadores ni buscaban pruebas, simplemente querían comprender lo que les impedía dormir. Sus relatos, por tanto, comenzaron a entrelazarse. Una vecina del segundo piso recordaba que los cristales temblaban como si fueran de azúcar, que las bombillas de las lámparas se desenroscaban solas y caían al suelo, y que una noche vio cómo el frigorífico se desplazaba 2 palmos hacia adelante sin que nadie lo tocara. Un hombre del primero, ya jubilado, confesaba que al principio dormía con la puerta abierta por pura curiosidad, pero que todo cambió cuando aparecieron los agujeros en la pared del dormitorio del chico. No había forma humana de hacer algo así sin herramientas, ni siquiera con las manos. Otro vecino, que organizó turnos de vigilancia en la puerta del piso, explicaba que permanecían allí día y noche, no para molestar, sino para protegerse, porque cuando sonaban los golpes sentían que el edificio entero respiraba, como si estuviera vivo. La prensa también acudió. Paco Pérez Avellán, periodista de Diario 16, permaneció allí 15 días consecutivos y describió los golpes como un martillo pilón que golpeaba a intervalos regulares, estremeciendo a todos los presentes. Aseguraba que ninguno de los que se encontraban en la salita podía ser el origen de aquellos ruidos y que, cuando se producían, resonaban en todo el edificio e incluso parecían expandirse por el barrio, atrayendo a la gente que se agolpaba en la puerta al grito de «Ya están sonando otra vez». Manolo Martínez, amigo de infancia de Mauricio, recordaba la división de opiniones en el barrio obrero. Algunos creían que el muchacho tenía algo especial y que podía estar detrás de los fenómenos. Otros simplemente lo consideraban imposible, pero todos coincidían en lo esencial. Los ruidos existían, los aparatos caían y en ocasiones parecía que alguien respondía desde algún lugar invisible. Incluso las fuerzas del orden dejaron constancia de su desconcierto. Un agente de la Guardia Civil afirmó que los ruidos parecían originarse a menos de 10 metros y que elevaría un informe a sus superiores. Otro policía, tras varias noches de vigilancia y movido por el deseo de ayudar a aquella familia desbordada, pronunció una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. Traigan a un cura. A comienzos de febrero de 1977 se inició una investigación oficial. El comisario Mariano Gómez abrió diligencias y solicitó un informe pericial a la Sociedad Española de Parapsicología. El equipo estaba integrado por especialistas de distintas disciplinas, como un químico, un ingeniero de caminos, un analista informático, un técnico en electrónica, un ingeniero naval, un técnico de telecomunicación y un fotógrafo. Instalaron micrófonos, sismógrafos, magnetófonos y cámaras en varios puntos del edificio, especialmente en el ala derecha, donde los golpes eran más intensos. Los registros confirmaron una actividad acústica constante, con picos de hasta 94 decibelios, equivalente al ruido de una motocicleta a pocos metros. Pero lo más inquietante fue la localización del foco. Cuanto más se alejaban los sensores del edificio en dirección noreste, mayor era la intensidad del sonido. El origen no parecía estar dentro de la casa, sino a 800 metros de distancia, bajo tierra. Sin embargo, en el interior del tercer piso los fenómenos adoptaban otra naturaleza. Allí no solo había ruido, sino también movimiento. Una mesa de 66 kilos se desplazó ante 2 agentes policiales. Las bombillas volvían a desenroscarse solas. El televisor saltó de su mueble y se hizo añicos.
Los platos caían ordenadamente desde los estantes, y en la pared del dormitorio de Mauricio aparecieron los famosos 2 orificios profundos y circulares, como si un puño gigantesco hubiera golpeado con furia contenida. En ese contexto llegó Germán de Argumosa, pionero de la parapsicología en España. Grabó varias cintas magnéticas en presencia de Mauricio y periodistas. En una de ellas, al reproducirse, emergió una voz angustiosa y casi infantil que decía: Cuando Argumosa preguntó quién tenía miedo, la cinta respondió con la misma entonación. Fui yo. Aquella psicofonía se convirtió en una de las más conocidas del panorama paranormal español. Otras grabaciones recogieron susurros, risas leves e incluso lo que parecía una conversación femenina, interrumpida por un golpe seco que coincidía con el inicio del ruido registrado por los sismógrafos. La Sociedad Española de Parapsicología sometió también a Mauricio a observación continua. Instalaron espejos ocultos en su habitación y realizaron pruebas neurológicas y psicológicas. Comprobaron que muchos de los fenómenos internos coincidían con su presencia, pero también que los ruidos externos continuaban cuando él no estaba en la casa. Y cuando fue trasladado a la sede de la sociedad, los fenómenos internos cesaron temporalmente. Ramos Perera, presidente de la entidad, asumió el caso señalando que existían 2 facetas distintas. Por un lado, el gran estruendo externo cuyo foco parecía hallarse fuera del edificio. Por otro, los fenómenos internos vinculados a Mauricio. No todos compartieron esta interpretación. El jesuita y parapsicólogo José María Pilón defendió que el joven poseía una fuerza mental extraordinaria, capaz de canalizar energía psíquica. Argumosa, años después, sostuvo que no creyó en el fraude, aunque reconoció dudas sobre la naturaleza exacta de los fenómenos y admitió que ciertas presiones impidieron concluir la investigación con un dictamen definitivo. Como conclusión diré que a principios de marzo de 1977, de manera repentina, los ruidos cesaron. Los golpes dejaron de oírse, los agujeros no volvieron a ampliarse y las luces dejaron de apagarse solas. La casa recuperó una apariencia de normalidad. Poco después, Mauricio y su familia abandonaron el barrio sin dejar rastro. El caso fue archivado sin conclusión oficial. Desde el punto de vista científico, no existe evidencia concluyente de un origen sobrenatural. Los ruidos podrían explicarse por vibraciones transmitidas por galerías subterráneas o antiguas estructuras de la guerra civil, e incluso por maquinaria cercana. Los movimientos internos podrían relacionarse con fenómenos de poltergeist asociados a adolescentes sometidos a estrés emocional, hipótesis contemplada en estudios internacionales. Sin embargo, ciertos elementos, como son los agujeros sin marcas de herramientas ni lesiones en las manos del joven, la psicofonía grabada ante testigos y técnicos, siguen resistiendo explicaciones plenamente satisfactorias. El fraude no puede descartarse, pero tampoco puede ignorarse la coherencia de los testimonios, la convergencia de las observaciones y la ausencia de un motivo claro para una simulación prolongada y pública. Como opinión personal, que una persona como Paco Pérez Avellán fuera testigo de los fenómenos me hace pensar que todo lo que allí se contó fue real. Un periodista de sucesos como él, de impecable trayectoria, es más que una fuente fidedigna para creer que en lo imposible también sucede en un humilde barrio como es el de Carabanchel. El caso es que lo indiscutible es que algo sucedió, algo que alteró vidas, movilizó instituciones y sembró miedo, fascinación y también silencio. Hoy, ese antiguo número 73 de la calle del Toboso ya no existe como tal. Ha sido absorbido por una nueva urbanización. El recuerdo se ha diluido, pero quizás en las noches más quietas, cerca de los nuevos cimientos, todavía pueda percibirse un leve temblor. Y digo quizá, porque no hay pruebas. Como si las piedras, al fin, hubieran decidido hablar de nuevo. Este es el caso
de la Casa de los Ruidos del barrio de Carabanchel.